Miércoles 25 de junio de 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del 15 al 20. Comentario de la Catena Áurea. San Juan Crisóstomo. Había mandado el Señor a los apóstoles que no hiciesen sus limosnas, sus ayunos y sus oraciones delante de los hombres como lo hacen los hipócritas, y para darles a conocer que todas estas cosas pueden hacerse con hipocresía, les habla diciendo: guardaos de los falsos profetas. San Agustín. Habiendo dicho el Señor que son pocos los que encuentran el camino estrecho y la puerta angosta, para que los herejes que se recomiendan muchas veces por su pequeño número no se coloquen en nuestro lugar, añade enseguida: guardaos de los falsos profetas. San Juan Crisóstomo. Como se había dicho que la puerta es estrecha y que son muchos los que pervierten la vía que allá conduce, por eso inculcó: guardaos de los falsos profetas. Para despertar más su atención, nos recordó con ese nombre a los que introdujeron el horror entre sus padres, lo cual había acontecido también en medio de ellos. San Juan Crisóstomo. Lo que se ha escrito más abajo, la ley y los profetas, hasta San Juan Bautista, es para significar que la profecía de Cristo no tendría lugar después de él. Aún hay profetas, y los hubo, pero no que profeticen de Cristo, sino que interpretan lo que los antiguos profetas vaticinaron de Cristo, esto es, los doctores de las iglesias. Y son profetas porque nadie puede interpretar el sentido de las profecías sino por medio del espíritu profético. Sabiendo pues el Señor que había de haber falsos doctores de diversas herejías, lo advirtió diciendo: guardaos de los falsos profetas. Como no eran manifiestos los futuros gentiles, sino escondidos bajo el nombre cristiano, no dijo: mirad, sino guardaos. Cuando la cosa es cierta, se mira, esto es, se ve simplemente, pero cuando es incierta, se observa, esto es, se examina con precaución. Dice además: guardaos, porque es una buena garantía de salvación, saber de quién se ha de huir. No se expresa así como si el diablo pudiese introducir herejías en la Iglesia contra la voluntad de Dios, sino con la permisión de Dios, porque no sin razón quiere tener siervos suyos, envía la tentación, y porque no quiere que sucumban por ignorancia, les advierte el peligro, para que algún doctor hereje no diga que a ellos no los llamó profetas falsos, sino a los doctores de los gentiles y de los judíos. Por eso añade diciendo: que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Las ovejas son los cristianos, mas el vestido de oveja es una especie de cristiandad y de religión fingida. Ninguna cosa hace tanto daño al bien como la ficción, porque lo malo que se oculta con la capa de lo bueno, mientras no se conoce, no se precave. Y para que aún no diga el hereje que habla de los verdaderos doctores, que también son pecadores, añade: y dentro son lobos rapaces. Los doctores católicos se llaman también siervos de la carne, porque son vencidos por ella, pero no lobos rabadores, porque no tienen el propósito de perder a los cristianos. Habla pues Jesucristo de los doctores herejes que con intención toman el aspecto de cristianos para destrozarlos, con la inicua mordedura de la seducción, y de quienes dice el apóstol: sé que después de mi muerte
entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. San Juan Crisóstomo. Pero a lo que parece, muchas veces no solo son llamados falsos profetas los herejes, sí que también aquellos cuya vida es corrompida, pero que la ocultan con el antifaz de la virtud, por lo que dijo: los conoceréis por sus frutos. Entre los herejes puede muchas veces hallarse la vida, pero de ningún modo entre los que he dicho. San Agustín. Importa mucho averiguar la clase de frutos de que se trata aquí. Muchos se dejan engañar a la vista de los frutos que producen aquellos que llevan piel de oveja, y así resultan la presa de los lobos. Los frutos que los engañan son los ayunos, las limosnas y las oraciones, que no tienen otro objeto que los hombres y agradar a aquellos a quienes estas obras parecen difíciles. Pues bien, estos no son los frutos, que pueden serviros para reconocerlos, como se nos manda. Porque todas estas cosas, si se hacen con recta intención en la verdad, son el vestido propio de las ovejas, mas cuando se hacen con mal fin y con el objeto de engañar, no aprovechan más que para encubrir a los lobos. Pero no deben las ovejas aborrecer su vestido, porque con él se cubran muchas veces los lobos. Cuáles sean los frutos con los que conozcamos el árbol malo, nos lo dice el apóstol en su carta a los fieles de Galacia. Manifiestas son las obras de la carne, ellas son la fornicación, la impureza, etc. Y cuáles sean los frutos con los que podremos conocer el árbol bueno, lo expresa también el apóstol diciendo en la misma carta: los frutos espirituales son la caridad, el gozo, la paz, etc. San Juan Crisóstomo. El fruto por donde se conoce al hombre es la confesión de su fe, el que según Dios emita la voz de la humildad y de la verdadera confesión, este es una oveja. Pero el que, por el contrario, se deshace en blasfemias contra Dios, es un lobo. San Jerónimo. Así pues, lo que se dice aquí de los falsos profetas, que ofrecen una cosa en su trato y en sus palabras y demuestran otra en sus obras, debe entenderse especialmente de los herejes que parecen cubrirse con la continencia y el ayuno como con un vestido de piedad, pero que interiormente tienen sus almas envenenadas y engañan los corazones de sus hermanos sencillos. San Agustín. Pero por las obras puede decirse si esa apariencia exterior lleva envuelta alguna ambición. Cuando empiecen a ser mortificados por algunas tentaciones en el modo de evitarlas o de no consentirlas, se verá el fin que se propusieron o que intentaron proponerse, al encubrirse con este velo, y entonces aparecerá si es lobo encubierto con piel de oveja u oveja con su propia piel. San Gregorio. El hipócrita hasta con la paz de la Iglesia se ve hostigado, por eso a nuestra vista aparece vestido con capa de religiosidad, pero que se declare alguna persecución contra la fe y al punto los feroces apetitos del lobo le despojan del vestido de oveja y persiguiendo demuestran cuán grande es su crueldad contra el bien. San Juan Crisóstomo. Fácilmente se coge a los hipócritas. El camino por el que quieren andar es difícil. El hipócrita no es amigo del trabajo. Además, para que no se diga que es imposible conocer a estos tales, pone otro ejemplo el Salvador, tomado de las mismas cosas humanas, diciendo: ¿por ventura cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?